Esto no es un rumor de Twitter ni una exageración de tertulia nocturna. Esto es real. En el Real Madrid hay un incendio y esta vez no lo ha provocado un mal partido, ni un penalti polémico, ni una eliminación dolorosa. Esta vez el problema tiene nombre y apellido. Kylian Mbappé. Porque sí, Mbappé ha puesto una condición encima de la mesa. Una condición que Florentino Pérez conoce. Y una condición que ha desatado nervios, silencios incómodos y llamadas urgentes dentro del club. Lo que está en juego no es solo dinero. Lo que está en juego es el relato entero del fichaje del siglo. El jugador que llegó como el Salvador. El hombre que iba a devolverle al Madrid el trono europeo. El fichaje gratis. El negocio perfecto. Todo eso empieza a resquebrajarse. La pregunta es clara. ¿Qué ha pasado realmente entre Mbappé y el PSG para que esto explote ahora? ¿Por qué este problema aparece justo cuando el Madrid creía tenerlo todo cerrado, todo controlado, todo bajo su narrativa habitual de poder absoluto? Porque aquí hay algo clave que muchos están pasando por alto. Mbappé no está pidiendo un favor cualquiera. Mbappé tiene un conflicto económico pendiente con el PSG. Dinero que, según él, se le debe. Primas que no se pagaron. Acuerdos que no se cumplieron. Un marrón enorme que viene de su salida de París. Y cuando Mbappé firmó por el Madrid, todo el mundo sabía que ese problema existía. Pero el club hizo lo que mejor sabe hacer. Mirar hacia otro lado. Pensaron que no era su problema. Que Mbappé lo resolvería solo. Que era un asunto entre el jugador y su antiguo club. Error. Porque Mbappé no lo ve así. Mbappé cree que el Real Madrid tiene que implicarse. Que tiene que presionar al PSG. Que tiene que ayudarle a cobrar lo que considera suyo. Y aquí llega el punto de no retorno. Si Florentino se niega, Mbappé amenaza con irse, con romper el contrato, con abandonar el club que, en teoría, era el sueño de su vida. Y cuando lo piensas fríamente, es brutal, gravísimo. Estamos hablando de un club que jamás se ha dejado chantajear por un jugador, un club donde el escudo siempre ha estado por encima de cualquier nombre. Y ahora resulta que un futbolista recién llegado se siente con el poder suficiente como para poner un ultimátum. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? Como un fichaje que debía ser la solución se ha convertido en un problema gigantesco en apenas unos meses. Florentino está atrapado. Si cede, rompe la regla sagrada del Madrid. Si no cede, puede perder al fichaje del siglo y quedar en ridículo histórico. Y esto, ojo, solo es el principio. Porque en el próximo episodio vamos a entrar en lo que de verdad duele. El rendimiento real de Mbappé. Las estadísticas que nadie quiere mirar, y por qué este ultimátum no llega por casualidad. Si quieres entender cómo el fichaje perfecto empezó a convertirse en una bomba de relojería, suscríbete ahora, porque lo que viene después explica absolutamente todo. Esto no ha hecho más que empezar. El relato contra la realidad. Si en el primer episodio hablamos del ultimátum, ahora toca hablar de la gran mentira que sostiene todo este conflicto. Porque el problema de Mbappé en el Real Madrid no empieza con el dinero del PSG. Empieza mucho antes. Empieza con el relato. Al Madrid no le bastaba con fichar a Mbappé. Tenía que venderlo como algo más grande que la vida. El fichaje del siglo. El golpe definitivo. El jugador que iba a devolver el miedo a Europa. El heredero natural de Cristiano Ronaldo. Y durante meses, años, ese discurso se repitió hasta convertirse en verdad absoluta para muchos. Mbappé llegó y todo giró alrededor de él. Las portadas, las alineaciones, las jerarquías, el proyecto entero. Pero el fútbol tiene un problema enorme para los relatos. Los números no mienten. Y aquí es donde empieza a caerse todo. Porque sí, Mbappé lleva 29 goles esta temporada. Dicho así suena bien. Suena a estrella. Suena a fichaje acertado. Pero cuando rascas un poco, cuando miras de dónde salen esos goles, la historia cambia por completo. 10 de esos 29 goles son de penalti. 10. Más de un tercio de sus goles llegan desde los 11 metros. Y ojo, porque marcar penaltis también cuenta. Nadie lo niega. Pero cuando eres el jugador que lo cobra todo, cuando eres el eje absoluto del equipo, ese dato empieza a pesar. Empieza a plantear preguntas incómodas. Pero hay más. 15 de esos goles han llegado contra rivales claramente inferiores. Equipos que no exigen, que no aprietan, que no te miran a los ojos en los momentos grandes. Equipos contra los que cualquier delantero del Madrid debería marcar. Y ahora viene el dato que duele.
el que explica por qué este conflicto estalla justo ahora y no antes. En los partidos grandes, en los de verdad, en los que definen proyectos y separan a las estrellas de los jugadores normales, Mbappé casi no aparece. Barcelona, Atlético, Liverpool, Juventus, Manchester City. 2 goles, solo 2, de Neymar. Eso no es liderar, eso no es marcar diferencias, eso no es cargar con el peso del escudo. Y aquí está la clave de todo. Mbappé exige como una superestrella, pero rinde como un jugador intermitente. Brilla contra los débiles y se diluye cuando la presión aprieta. Y en el Real Madrid, la presión siempre aprieta. Este es el punto donde el relato empieza a romperse por dentro. Porque el madridismo ha invertido demasiado en creer que Mbappé es el mejor del mundo. Admitir que no lo está haciendo duele, quema. Pero los partidos importantes no se ganan con marketing, se ganan con personalidad. Y Mbappé en esos escenarios no están. Por eso este ultimátum no llega por casualidad. Llega ahora, justo cuando su rendimiento empieza a ser cuestionado. Justo cuando las excusas se acaban. Justo cuando la grada empieza a murmurar. Exigir poder es fácil cuando todo gira a tu favor. Pero cuando los números te señalan, cuando el equipo no funciona y cuando los títulos no llegan, la arrogancia empieza a molestar. Y dentro del vestuario, esto se nota mucho. Porque hay jugadores que se están dejando la piel, que están dando la cara, que sienten que el trato no es igual. Y cuando un recién llegado exige más de lo que da, el equilibrio se rompe. En el próximo episodio vamos a entrar de lleno en el vestuario, en las tensiones internas, en los egos que chocan, y en por qué este problema ya no es solo Mbappé contra Florentino, sino Mbappé contra el propio Real Madrid. Si estás viendo cómo el relato empieza a caerse, y quieres entender lo que no se dice en voz, multa. Suscríbete, porque lo que viene explica por qué este proyecto está mucho más cerca del fracaso de lo que muchos quieren admitir. El vestuario empieza a romperse. Hay conflictos que se quedan en los despachos, otros se filtran a la prensa. Y luego están los peores, los que se cuelan en el vestuario. Porque cuando un problema llega al vestuario, ya no es solo una discusión entre un jugador y el presidente. Se convierte en algo que afecta al grupo, al ambiente, a la confianza. Y eso es exactamente lo que está pasando con Mbappé en el Real Madrid. Dentro del vestuario blanco hay malestar. Y no es un rumor. Es una sensación que se nota en los gestos, en el lenguaje corporal, en la falta de conexión dentro del campo. Hay jugadores que no entienden nada. Jugadores que llevan años dejándose la piel por el escudo, ganando títulos, asumiendo responsabilidades, y que ahora ven como un futbolista que acaba de llegar se permite poner condiciones, amenazar con irse y exigir que el club le resuelva problemas personales. Y eso, en un vestuario como el del Madrid, no se perdona fácilmente. Aquí hay algo que molesta especialmente. Mbappé no ha ganado nada con el Madrid. Nada. No ha marcado en finales. No ha sido decisivo en los partidos que definen temporadas. Y aún así tiene privilegios que otros no tienen. Dorsal, protagonismo, jerarquía absoluta. Y ahora, además, capacidad para presionar al club desde una posición de fuerza. Eso genera una palabra muy peligrosa: agravio comparativo. Porque hay futbolistas que sienten que las normas no son iguales para todos, que a unos se les exige rendimiento inmediato y a otros se les permite exigir sin cumplir. Y cuando esa sensación se instala, el equipo empieza a romperse por dentro. Los roces han empezado a aparecer, las miradas se cruzan, los silencios pesan más que los gritos. Y eso luego se nota en el césped. El Madrid juega sin alma, sin fluidez, sin esa sensación de bloque unido que siempre le ha caracterizado. En los momentos grandes, cada uno va a lo suyo, cada uno mira por sí mismo. Y cuando eso pasa, los resultados llegan, o mejor dicho, no llegan. Este es el gran error del club: haberle dado a Mbappé un estatus que no se había ganado todavía. Porque el vestuario del Madrid acepta jerarquías, pero solo cuando están respaldadas por hechos. Cristiano Ronaldo tuvo privilegios, sí, pero también decidió finales, clásicos y Champions. Aquí nadie discute a quién gana partidos. El problema es que Mbappé exige sin respaldarlo con actuaciones memorables. Y eso convierte su figura en un foco de tensión constante. No es solo que no lidere, es que divide. Y mientras tanto, Florentino observa.
Sabe que el problema ya no es solo económico. Sabe que la situación se le está yendo de las manos. Porque un vestuario dividido es un equipo muerto. Y el Madrid, ahora mismo, parece un equipo que no cree del todo en lo que hace. Si quieres entender por qué el vestuario ya no mira a Mbappé como líder, suscríbete, porque lo que viene deja muy mal parado al relato que durante años se ha vendido. Aquí es donde el conflicto entra en una fase peligrosa. Porque si el vestuario se pone en contra de un jugador, el club tiene que elegir. Y elegir significa perder. O pierdes autoridad cediendo a Mbappé, o pierdes al grupo protegiéndolo. Y esto es lo que muchos no quieren admitir. El proyecto empieza a resquebrajarse. No por falta de talento, sino por exceso de ego. Por haber construido todo alrededor de un nombre en lugar de alrededor de un equipo. En el próximo episodio vamos a hacer la comparación que más duele. Mbappé frente a los grandes galácticos del pasado. Mbappé frente a Cristiano. ¿Y por qué esta historia demuestra que no todas las estrellas están hechas para el Real Madrid? Cuando miras al pasado, y duele más, hay comparaciones que el Real Madrid evita. Comparaciones incómodas. Comparaciones que destrozan relatos. Y la más dolorosa de todas es inevitable. Mbappé frente a los grandes galácticos que sí entendieron este club. Porque el Madrid siempre ha tenido estrellas. Siempre ha tenido egos. Siempre ha tenido jugadores que querían ser el centro del mundo. Pero hay una diferencia fundamental entre aquellos y Mbappé. El rendimiento en los momentos clave. Cristiano Ronaldo llegó al Madrid y desde el primer día dejó claro algo muy simple. Aquí no se viene a exigir primero. Se viene a demostrar. Marcó en finales, decidió clásicos, cargó con eliminatorias de Champions él solo. Cuando pedía algo lo hacía después de responder en el campo. Su autoridad no se negociaba porque estaba escrita en goles decisivos. Mbappé no, y esa es la grieta que rompe todo. Porque Mbappé pide trato de leyenda sin haber construido una historia. Exige poder sin haber ganado nada. Amenaza con irse sin haber dejado huella. Y eso, en un club que vive de la memoria y de la épica, no se perdona. Aquí está el gran error de Florentino. Creer que el nombre bastaba. Que el aura mediática podía sustituir al impacto real. Que el marketing podía tapar la falta de liderazgo en los partidos grandes. Y durante un tiempo funcionó. El relato aguantó. Pero el fútbol siempre acaba pasando factura. Cristiano soportó presión. Benzema esperó su momento. Modric se ganó el respeto en silencio. Mbappé, en cambio, parece necesitar que el entorno se adapte a él desde el minuto 1. Que todo gire a su ritmo. Que el club resuelva incluso problemas que no le pertenecen. Y eso demuestra algo muy claro. No todos están preparados para ser el eje del Real Madrid, porque aquí no basta con ser rápido, ni con marcar contra equipos pequeños, ni con tener millones de seguidores. Aquí hay que aparecer cuando el estadio tiembla, cuando el partido se rompe, cuando todo pesa. Y ahí Mbappé no está respondiendo. Y lo más grave es que el club lo sabe el vestuario, lo sabe Florentino. Pero nadie quiere decirlo en voz alta porque admitirlo sería reconocer un fracaso estratégico enorme. Reconocer que el proyecto se construyó sobre una expectativa inflada. Y ahora el Madrid está atrapado. Si protege a Mbappé, rompe su identidad. Si se distancia, acepta que se equivocó. Este es el punto donde el relato empieza a morir. Donde la épica ya no convence. Donde la comparación con el pasado deja en evidencia que no todas las estrellas son iguales. Y en el próximo episodio llegamos al final, a la decisión imposible, a lo que puede pasar si Mbappé se va, y al golpe histórico que supondría para Florentino y para el Real Madrid. Si quieres ver cómo termina esta historia y por qué el fichaje del siglo puede acabar como el mayor ridículo moderno del Madrid, suscríbete, porque lo que viene no tiene vuelta atrás, el final que nadie quiere ver. Y aquí estamos, en el punto donde ya no hay relato que aguante. En el momento en el que Florentino Pérez tiene que tomar la decisión más incómoda de los últimos años. Porque ya no se trata solo de Mbappé, se trata del Real Madrid como institución, de lo que representa, de si sigue siendo ese club que no se deja mangonear por nadie, o si, por primera vez acepta que una estrella esté por encima del escudo. Las opciones son dos, y las dos son malas. La primera, ceder, ayudar a Mbappé a resolver su conflicto con el PSG. Presionar, mediar, implicarse en un problema que no es suyo. ¿Qué gana el Madrid con eso? Retener al jugador, proteger la inversión,
evitar el ridículo inmediato. ¿Y qué pierde? Autoridad, respeto interno, la norma sagrada de que ningún jugador dicta las reglas. Porque el día que el Madrid acepta un ultimátum, el precedente queda abierto. Y otros vendrán después. La segunda, plantarse, decir no, mantener la línea histórica del club y asumir el riesgo de que Mbappé cumpla su amenaza y se vaya. Eso sería devastador. No solo a nivel deportivo, sino simbólico. El club que persiguió durante años a un jugador, que lo convirtió en su gran bandera, que construyó todo un proyecto alrededor de su nombre, incapaz de retenerlo tras unos meses. Eso sería un golpe al orgullo, un golpe a la imagen, un golpe al mito. Y por eso esta historia no puede acabar bien. Porque incluso si Mbappé se queda, el daño ya está hecho. El vestuario ha visto su comportamiento. La afición ha empezado a dudar. El aura de intocable se ha resquebrajado. Ya no hay unanimidad. Ya no hay fe ciega. Este conflicto ha demostrado algo muy incómodo. El Madrid se equivocó. Se equivocó al priorizar el relato sobre la realidad. Al fichar un nombre antes que un líder. Al creer que el talento mediático podía sustituir al carácter competitivo. En los momentos clave, Mbappé no es un mal jugador, pero no es el jugador sobre el que se construye un imperio. No es el hombre que carga con la presión cuando todo arde. Y eso, en el Real Madrid, es imperdonable. Desde fuera, desde la grada culé, todo esto se ve con claridad. El Madrid ha vivido demasiado tiempo de su épica, de su discurso, de su supuesta infalibilidad. Y ahora, por una vez, la realidad ha sido más fuerte que el marketing. El relato se ha caído. Florentino decida lo que decida, pierde. Si cede, pierde autoridad. Si no cede, pierde al jugador. Y en ambos casos queda algo muy claro. El fichaje del siglo no ha sido la solución. Ha sido el problema. Ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que Florentino va a ceder? ¿Crees que Mbappé está dispuesto a irse de verdad o solo está presionando? ¿O crees que todo esto demuestra que nunca estuvo hecho para este club? Déjamelo en los comentarios. Y si te ha gustado esta serie, si crees que aquí se ha dicho lo que muchos callan, dale like, suscríbete y compártelo, porque cuando al Madrid se le cae el relato, es cuando empieza el verdadero fútbol.